Saludos, bendiciones y bienvenido a Compartiendo la Palabra. Es un placer para mí estar con ustedes una segunda vez y ojalá que esté aquí la semana que viene y luego que no. Porque el padre José Luis Rico, su favorito sacerdote de todos, tiene su cumpleaños y hemos dado un descanso al padre para que goce un poco, tener un tiempo libre. Y estoy aquí para, ojalá, hacer lo que él podía hacer, pero de una manera muy, muy mal, porque el padre lo hace muy bien. Pero tenemos dos gentes que lo hacen muy bien cada semana, Emma y también Lucy, que es una amiga nueva para ustedes. Por favor, introduzcanse. Emma Flores, de la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, aquí en Fresno, y como les digo siempre, aquí a la vuelta. No vengo de muy lejos, aquí a la vueltita. Y muy contenta de estar otra vez aquí. Gracias, Emma. Lucy. Lucy Magdaleno, de la parroquia de San Joaquín, en Madera. Y muy contenta de estar aquí una vez más acompañándoles. Y pues ¿Y qué haces allí en San Joaquín? En la parroquia yo me dedico a coordinar la pastoral juvenil y el programa de confirmación de adolescentes. Háblanos algo de este programa porque es muy buena, muy grande. Enséñanos una cosa, un aspecto. En nuestra parroquia hay una situación muy particular. Tenemos 5 grupos de jóvenes. Wow. Que van de recolección a Grupo de Jóvenes Unidos en Cristo, pero también tenemos un grupo muy especial que se llama Teología del Cuerpo para jóvenes, y a ellos hacen un trabajo magnífico presentando la teología del cuerpo de Juan Pablo II a nuestros jóvenes, que es un mensaje muy necesitado en nuestros días, ¿verdad? Tanto para chicos como para grandes. También tenemos un programa de confirmación de casi 500 adolescentes. Tomando en cuenta que tenemos una parroquia de más de 5,000 familias, pues wow. es un poquito pequeño, debería de ser más grande, pero muy bendecidos, ¿verdad? Con la labor que el Señor nos tiene haciendo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho ministerio, Sí. Mucho servicio, mucha diaconía. Gracias, Lucy. Bueno, estamos aquí para seguir con nuestro estudio del Evangelio, sobre todo, y la primera lectura. Vamos a seguir con una idea. Estamos aquí hoy en la 4ª semana de leer de Juan. En un año leemos de Mateo, otro año de Marcos, otro año de Lucas. Juan no tiene año entero, sino cada rato la iglesia pone unas lecturas de Juan para que tengamos la idea de la grandeza de este evangelio. Ahora, en el año de Marcos, que estamos interrumpiendo, estamos poniendo 5 semanas de Juan sobre capítulo 6 de Juan, sobre la Eucaristía. Ahora, favor, Emma, de leer para nosotros el capítulo 6, 51 a 58, que nos toca hoy comentar. Y que es continuación de lo que leímos la semana pasada. Seguro que sí. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron.
El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Ahora sería muy fácil decir cualquier cosa acerca de la Eucaristía y pensar que estamos comentando acerca de este Evangelio. Pero hemos visto que esta parte de Juan sigue del otro que hemos leído la semana pasada, pero dice quizás otras cosas porque cada parte del Evangelio tiene su mensaje particular. Así, en vez de repetir lo que hemos dicho la semana pasada, que fue muy buena, Lucy y Emma, ¿qué hay aquí en estos versículos que nos toca comentar hoy, que no es repetición de ayer, de la semana pasada? ¿Qué hay? Lo que me salta a mí desde un principio es el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y luego me voy hasta el primer versículo donde dice, para que el mundo tenga vida. Entonces es muy interesante como estoy leyendo acá abajo, pero me voy hacia arriba. Permanece en mí y yo en él, para que el mundo tenga vida. Quiere decir que yo soy parte del mi trabajo en este mundo. Eso. Es llevar a Jesús. No nada más recibo a Jesús en la Eucaristía para mí. Muy bien, porque muchos piensan así. Es como yo y Jesús, una cosa muy personal. El Papa Francisco está enseñándonos que hay que tener una relación con el Señor Jesús personal. Pero luego nos dice, pero hay que seguir adelante, Jim, y hacer un ministerio como discípulo de Jesús. Gracias, Lucy, por saber una cosa tan básica que está aquí en este trocito de la Biblia. Emma, ¿qué hay más? Lo que aquí también los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? El domingo pasado también estaban hablando que no es el hijo de José. ¿Qué está diciendo él? La falta de fe, y más que falta de fe, la murmuración que murmuraban de él, que no creían en él. Todo eso nos viene el mundo de hoy, en que vivimos hoy. Hablábamos del ruido la semana pasada, y en lo que usted estaba hablando de la homilía que usted había leído, Jim, había sido escrita en el año 2003. Del año 2003 a hoy en día ha pasado muchas cosas con la tecnología. Sí. No teníamos la tecnología. No es nada más el ruido, es lo que vemos. Lo que vemos en la televisión, lo que vemos en la computadora, lo que vemos en nuestro teléfono, todo lo que nos aparta de Dios, de creer en Él, de creer en Jesús. Y cuánta gente hay hoy en día que en realidad, como decíamos anteriormente la semana pasada, no cree en la Eucaristía. Y es triste, muy triste que nosotros permitamos, en una de las homilías dijo el Padre, que los que creemos en la Eucaristía y lo que la Eucaristía nos da tristeza, que otras personas no lo pueden creer. Y eso es muy cierto, Jim, porque a mí cuando yo oigo a personas que dicen católicas que dicen yo no creo que es el cuerpo y la sangre, a mí me llena de tristeza, porque están haciendo a un lado a Jesús, están haciendo más que a un lado, como renunciando a creer en Él. Y eso a mí sí me da mucha tristeza, y yo creo que a nosotros, ¿verdad? No nada más a mí. Seguro que sí, que es muy triste, pero que hay que entender, y dice el padre Pagola en otra charla, porque cuando uno tiene que predicar cada 3 años acerca de la misma lectura, sin repetir lo que él había dicho hace 3 años, porque el padre no quiere repetirse, una vez él hablaba así. Es un don la fe. Y así, en vez de pensar, ¿y cómo es que todos no lo entienden? Es saber que
hay que dar gracias al Señor Dios Exacto. porque nos ha llamado y nosotros hemos escuchado, pero no por tener oídos limpios y abiertos, sino por tener la gracia de entenderlo, de aceptarlo. Dice el padre Pagola hace 3 años acerca de este evangelio de hoy. Dice según el relato de Juan, una vez más los judíos, incapaces de ir más allá de lo físico y material, interrumpen a Jesús escandalizados por el lenguaje agresivo que emplea. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús no retira su afirmación, sino que da a sus palabras un contenido más profundo. El núcleo de su exposición nos permite adelantarnos en la experiencia que vivían las primeras comunidades cristianas en celebrar la Eucaristía. Según Jesús, los discípulos no solo han de creer en Él, sino que han de alimentarse y nutrir su vida de su misma persona. La Eucaristía es una experiencia central de los seguidores de Jesús. Para que Jesús no es suficiente creer en un milagro, es vivirla en nuestra comunidad. Y así los cristianos primeros compartieron todos, uno tenía necesidad, lo arreglaban todo para que todos tengan igual. Lo siento porque están enseñando que hemos llegado a la mitad del programa. Lo siento por esta molestia. Vamos a darlos un repaso de 1 minuto y volvemos para seguir adelante. Espera. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Ahora, Emma, si tú puedes ayudarnos por la primera lectura que tiene también una relación buenísima con la tercera. Esta lectura del libro de los Proverbios, capítulo 9, versículos del 1 al 6. La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa. Ha enviado a sus criados para que desde los puntos que dominan la ciudad anuncien esto. Si alguno es sencillo, que venga acá. Y a los faltos de juicio les dice, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Avancen por el camino de la prudencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Bueno, ¿qué hay que quieren compartir entre las dos lecturas? Aquí, claro, nos dice lo que les dijo la sabiduría a los faltos de juicio. Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Avancen por el camino de la prudencia. Y estábamos hablando antes de la pausa sobre el Evangelio, de tener fe, de creer. Y como decimos, la fe no viene de nosotros mismos. La fe es un don de Dios. Y si nosotros no creemos en el milagro, en la Eucaristía, nosotros debemos pedirle al Espíritu. Lo mejor que podemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene el corazón. No digo la mente, porque nosotros como humanos tratamos de comprender muchas cosas con nuestra mente, olvidándonos de que muchos de los aspectos de nuestra fe católica son misterios de fe.
Claro lo dice la palabra, misterios que no vamos a comprender nunca con nuestra mente humana, pero sí los vamos a entender con el corazón y a creer en ellos con el corazón si ponemos nuestros corazones en las manos de Dios. Exactamente, yo pienso que es muy interesante cómo a veces nosotros queremos ser los autores de nuestra fe sin reconocer que no viene de mí, sino que es Dios que en su misericordia infinita se apiada de mí y me permite tener esa fe, ¿verdad? Con un poquito de disponibilidad de mi parte, pero al fin del día sigue siendo Dios que se fija en mí con mis imperfecciones, ¿verdad? Y me da el don de la fe. Yo no sé por qué, pero he sacado copias de estas charlas de este teólogo, porque muchas veces pensamos en los teólogos que, bueno, son buena gente, bien astutos, bueno, han aprendido mucho, pero no tienen mucha fe. Estos teólogos nos hacen trampas con su teología. Pero este sacerdote, que es teólogo tan profundo, que es uno de los mejores de los españoles, es un sacerdote de mucha fe acerca del Evangelio. Y lo que dice de este trozo, dice él, este lenguaje ya no produce impacto alguno entre los cristianos. Habituados a escucharlo desde niños, tendremos a pensar en lo que venimos haciendo desde la primera comunión. Todos conocemos la doctrina aprendida en el catecismo. En el momento de comulgar, Cristo se hace presente en nosotros por la gracia del sacramento de la Eucaristía. Por desgracia, todo puede quedar más de una vez en doctrina pensada y aceptada piadosamente. Pero con frecuencia nos falta la experiencia de incorporar a Cristo a nuestra vida concreta. No sabemos cómo abrirnos a Él para que nutra con su espíritu en nuestra vida y vaya haciendo más humana y más evangélica. Es decir, que quedamos como niños con una idea, pero no un vivir. Y es donde viene la acción de los padres para los niños. Porque como catequistas, he sido catequista por tantos años de mi vida, pero a nosotros las catequistas nos da mucha tristeza cuando los niños reciben la primera comunión y no los volvemos a ver en misa los domingos, y no muchas veces vienen cuando las quinceañeras, puedo tener mi quinceañera y en pláticas o en charlas, ¿qué has hecho? Pues yo no he ido a misa desde que hice mi primera comunión. No es una vez, varias veces. Los niños que vienen a prepararse ya cuando jóvenes para el sacramento de la confirmación, muchas veces no han vuelto a recibir la Eucaristía desde que hicieron su primera comunión. Luego reciben la confirmación y no los vemos a volver muchas veces hasta que no van al sacramento del matrimonio. Muchas veces nos sentimos como Elías en 2 semanas anteriores, desilusionados, tristes, y decimos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuestro trabajo, no hemos enseñado nada a los niños. Pero Jim, hay que recordar, lo que a nosotros nos consuela es que no somos los primeros catequistas de los niños, son sus padres. Ahí viene la labor de los padres de infundir en sus niños el amor a la misa, el amor a la Eucaristía, sobre todo enseñar qué es la misa, porque muchas veces nosotros no comprendemos, como cuando niños íbamos a misa porque nos llevaban nuestros papás, pero no nos dábamos cuenta exacta de qué era lo que estaba pasando en la misa, qué era lo que íbamos a hacer ahí y por qué íbamos a misa. Pero cuando llegamos a comprender el misterio no a comprender, sino a amar el misterio de la Eucaristía, amar a la Eucaristía, cuando nosotros vamos a misa, ni se nos hacen largas las misas y estamos con el gusto de que vamos a recibir a nuestro Señor. Lucy,
yo sé bien que ustedes tienen una parroquia viva, animada, con mucha enseñanza, con mucha adoración eucarística. Háblanos quizás un poco de cómo esta fe de los que lo ya tienen, cómo se expresa en acción apostólica. Por ejemplo, si puedes darnos un ejemplo de cómo han oído ustedes el mensaje del Papa de ser misioneros comprometidos. Realmente gente de creer, pero que lo pongan su fe en acción. ¿Qué hay de misionera allí en su parroquia? Mira, nosotros somos muy afortunados en nuestra parroquia. Parte de nuestro programa de confirmación es de que los jóvenes tienen que hacer horas de ministerio, ya sea participar en algún apostolado, ya sea servir en algún apostolado. En nuestra parroquia tenemos la gran bendición de tener un comedor para las personas indigentes y las personas pobres, donde servimos aproximadamente 700 platos al día, y eso es cada día del año, del 1 de enero al 31 de diciembre, llueva, trueno, relampaguee. Y los estudiantes de confirmación son animados a que participen en ese apostolado, de que vayan y que ofrezcan sus servicios, ¿verdad? También les damos bastantes oportunidades de servir concretamente, de poner, siempre les digo yo a los papás en las juntas de padres, es importante que vengan a clase, que estén en el salón, que escuchen lo que Dios tiene que decirles, pero también es más importante que vayan afuera y vivan lo que el Señor les pide, porque es allí en Holy Family Table, la mesa de la Sagrada Familia, donde ellos van a tener ese encuentro con Jesús a través de las personas que ellos sirvan. Qué cosa tan maravillosa tiene. Los felicito. Muchísimas gracias, es una gran bendición. Y es un apostolado que es sostenido por la comunidad parroquial, y es lo que es más hermoso, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, miembros de la parroquia, tenemos la oportunidad de apoyar a ese apostolado en diferentes maneras. Hablando del Papa, porque para mí no hay chance de perder de hablar del Papa Francisco y su mensaje. Ahora ha pasado por Bolivia, Ecuador y Paraguay, y cuando él estaba en Paraguay dio una charla a los jóvenes, y quizás tú tienes la copia, pero si no, le voy a dar. Lo que él hizo en aquella charla, él tenía su discurso ya listo para presentar y dice al obispo: Monseñor, guarda eso y se puede publicar esto luego. Voy a hablar después de lo que yo he oído de los jóvenes. Como ha dicho Liz y Orlando y Manuel, quiero repetir lo que han dicho. Y él compartió hace como un mes, cuando ustedes lo ven este programa, sería hace un mes. Lo que él dice es: ustedes jóvenes ya saben que su fe tiene que hacerse presente donde hay necesidad. Y gracias por su compartir, porque han compartido su compromiso con un familiar muy enfermo, que usted está cuidando y dándole ayuda a su viejita en su casa. Y los otros han comprometido a otro ministerio. Es la fe católica cristiana que quiero que ustedes sigan. Ojalá que ustedes hagan lío donde van, que hacen lío, que realmente molestan, pero luego que lo limpien, que ustedes hacen algo para sus parroquias. Y así él enseña que hay que hacer ministerio quizás un poco molestoso. ¿Qué piensan ustedes de este mensaje? A mí me encanta cómo le habla a los jóvenes. Tuve la oportunidad de estar con él en Río y también nos dijo: hagan lío. Así es de que yo con mis jóvenes hago mucho lío. Y si el padre dice algo, le digo: llámele al Papa. No, pero es muy importante, porque al nosotros
salir de nuestra zona de comodidad, salir a las periferias, como Él nos invita. Tenemos una oportunidad de encontrar a Jesús de una manera palpante, ¿verdad? De una manera más viva en nuestro prójimo. Y pues definitivamente el conocer a Jesús nos lleva precisamente eso, al servicio. Y Lucy, no únicamente para los jóvenes debe ser el mensaje, también para los adultos, porque ¿cuántos de nosotros no queremos ensuciarnos las manos? ¿Cuántos de nosotros estamos catequizando o estamos hablando muy bonito de Jesús, de la Eucaristía y todo, pero no nos ensuciamos las manos sirviendo donde deberemos de ir a servir? ¿Cuántos de nosotros nos arriesgamos a ir a servir donde verdaderamente se necesita nuestros servicios? ¿Cuántas veces damos la espalda simplemente a los que están en las esquinas pidiendo para sepultar a una persona, a las personas que no vienen limpias y se acercan a nosotros a pedirnos algo? ¿Cuántas veces no queremos, nos hacemos a un lado, los ignoramos? Estamos hablando, pero no estamos viviendo la Eucaristía. Yo creo que ha sido para mí un placer aprender de Lucy, sobre todo hoy, porque no sabía o no me acordaba que tú habías estado con el Papa mismo en Río. Emma, es siempre un placer saber que cada semana que tú vienes aquí, que tú compartes de su vida de tantos años de ministerio catequético. Tú has dado a la iglesia en muchos lugares un servicio, un ministerio ejemplar. Y gracias por lo que tú estás haciendo con los jóvenes y con lo que tú estás haciendo con los papás y la mamá, sabiendo que lo que el Evangelio nos enseña no es solamente para gozar de un mensaje tan lindo y limpio y bueno y puro, que Jesús se está presente en la Eucaristía, sino que nos toca a nosotros presentar al mundo entero, sobre todo, como dice el Papa y como dice Lucy, a las periferias, a donde no está presente, a donde no lo conocen, a donde no lo quieren y aman. Ojalá que nosotros seguimos adelante con esta pasión. Hasta la próxima.